Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. La Guardia del Caído. Me llamo Alejandro Medina y durante más de 15 años serví como infante en la Secretaría de la Defensa Nacional. He visto muchas cosas en distintos estados del país, pero nada me marcó tanto como una guardia de honor que hice en la Sierra de Guerrero. Desde esa noche ya no pienso igual en la muerte, ni en lo que pasa cuando los nuestros caen en servicio. Fue en 2019. Llevábamos varias semanas operando desde un campamento improvisado en la parte alta de la sierra, en un poblado pequeño al que se llegaba solo por brechas estrechas y resbalosas. Nos habían desplegado para presionar a un grupo armado que controlaba veredas y pasos entre cerros. Dormíamos poco, casi siempre con el uniforme puesto y el fusil junto a la cama de campaña, pendientes de cualquier alerta en la radio. Esa tarde nos avisaron de movimiento enemigo en una cañada cercana. Salimos en 2 camionetas, avanzando despacio por la terracería. Todo parecía otra patrulla más hasta que, al tomar una curva, empezaron a llover disparos desde la parte alta del cerro. Las ráfagas pegaban en la lámina y levantaban tierra alrededor. Nos bajamos como nos entrenaron, buscando piedras y troncos para cubrirnos, respondiendo fuego hacia la línea de árboles donde se alcanzaban a ver chispas de impactos. A mi derecha iba el cabo Rivera. Era callado, cumplido, de esos que nunca se quejan. Lo escuché soltar un quejido raro y cuando volteé ya se estaba doblando hacia un lado. Se llevó la mano al costado, cayó de rodillas y después de espaldas. A pesar del chaleco, una bala le había entrado por un ángulo imposible. Lo arrastramos detrás de un tronco mientras el resto seguía tirando, pero su mirada ya estaba fija y la respiración no regresó. Ahí mismo entendimos que no saldría de esa cañada con vida. La luz se iba y el terreno no permitía que entraran helicópteros. Terminamos de asegurar la zona y tuvimos que bajar el cuerpo en la misma camioneta con la que habíamos subido. En el camino el teniente nos dijo que Rivera solo tenía a su madre, una señora mayor que vivía en una comunidad aún más metida entre laderas, y que ella había pedido que su hijo fuera velado en su casa. Orden clara, habría guardia de honor toda la noche con personal del mismo pelotón. Llegamos casi al anochecer. La casa era de adobe, de un solo piso, con techo de lámina vieja y un patio angosto donde se juntaban algunos vecinos. No había banda ni rezo todavía, solo un murmullo incómodo de gente que no sabía si entrar o quedarse afuera. En la sala colocaron el ataúd sobre 2 mesas. A un lado, en una silla de plástico, dejaron su gorra de campaña y una foto donde aparecía con uniforme, más joven, con una sonrisa que yo nunca le vi en servicio. La madre salió a recibirnos. Tenía los ojos hinchados, la piel muy pálida y las manos temblorosas. Nos agradeció que lo hubiéramos traído y que fuéramos a quedarse un rato con él. El ataúd estaba semiabierto, lo justo para ver el rostro maquillado y rígido de Rivera. La entrada de la bala no se notaba, el servicio funerario había hecho su trabajo, pero la piel tenía un color ajeno, como de cera, y esa expresión que tienen los muertos cuando ya no queda nada del carácter que conociste. Éramos 3 de guardia, el sargento Ramírez, yo y un soldado joven de apellido Lugo. El resto del personal regresó al campamento. La señora, agotada, pasó un buen rato sentada frente al ataúd, rezando en silencio. Cuando la noche se cerró y el viento empezó a pegar en las paredes, una vecina se la llevó a la cocina para que comiera algo y se recostara un momento. Nos quedamos nosotros, el ataúd, las velas y el olor pesado de las coronas. Al principio la guardia fue como otras que ya me habían tocado, hablar poco, revisar el reloj, acomodar el fusil contra la pared.
Ramírez se sentó frente a la puerta, Lugo junto a la ventana y yo a un costado del ataúd, tan cerca que podía ver cada pliegue del uniforme que le habían puesto. El silencio de la sierra se metía por las rendijas. A lo lejos se escuchaban perros, alguna lámina vibrando, el crujido del techo. Poco antes de la medianoche empecé a notar algo distinto en el ambiente, como si el aire se hiciera más pesado. No era miedo, era la sensación de que el cuarto se encogía sin moverse, de que el techo bajaba unos centímetros. Las llamas de las velas se inclinaban todas hacia el ataúd, como jaladas por algo, y aunque afuera el viento seguía, dentro el calor desapareció y un frío seco se nos pegó a los hombros. Pensé que era cansancio. Llevábamos días durmiendo mal. Entonces se escuchó un golpe leve en la parte baja del ataúd, un sonido corto, contenido. Miré a Ramírez y su expresión tensa me dijo que él también lo había escuchado. Lugo se puso de pie y dio un par de pasos, fingiendo que solo quería estirar las piernas. El golpe se repitió, luego otro, como si algo tocara desde abajo con intervalos regulares. Nadie habló, pero los tres clavamos la vista en la madera. De pronto una corriente de aire cerró de golpe la ventana que Lugo había dejado entreabierta. El vidrio vibró y una vela se apagó. El cuarto quedó más oscuro, iluminado solo por las llamas restantes que parecían aferrarse al pabilo. En ese momento apareció la madre de Rivera en la puerta, alarmada por el ruido. Preguntó si pasaba algo y Ramírez dijo que solo había sido el viento. Ella nos miró con una expresión rara, mezclando tristeza con algo parecido a la resignación. Comentó que cuando su esposo murió de manera violenta, años atrás, durante el velorio también ocurrieron cosas que nadie quiso hablar después. Dijo que en su familia algunos tardaban en aceptar que ya no estaban vivos. Se acercó al ataúd con una calma que no hacía sentido. Puso la mano sobre la tapa, cerró los ojos y comenzó a hablarle a su hijo muy quedo. Le decía que ya no tenía que seguir peleando, que lo que tenía que hacer por la patria ya lo había hecho, que ella lo perdonaba por todas las ausencias y que lo esperaba un descanso que se había ganado. Mientras ella hablaba, la tapa, que hacía poco había respondido a esos golpes, permaneció inmóvil, pero yo sentí claramente una presión ligera bajo mis botas, como si algo se moviera allá abajo, en el piso de madera. Cuando la señora terminó, parecía más cansada que asustada. Nos pidió que no la dejáramos sola si pasaba algo más, aunque dijo que creía que su hijo la había escuchado. Después regresó a la cocina, arrastrando los pies. Nos quedamos los tres en silencio, oyendo como un reloj viejo de la pared marcaba cada minuto. Al cabo de un rato ya no hubo nada extraño. Lugo, que no tenía mucha experiencia en este tipo de servicios, empezó a cabecear. Ramírez salió al baño, cruzando el patio oscuro. Me quedé solo en la sala con el cuerpo, las velas y la foto. Me senté derecho, con el fusil apoyado en la rodilla, tratando de no pensar demasiado. No sé cuánto tiempo pasó así, pero de pronto tuve la certeza de que alguien estaba de pie detrás de mí. No escuché pasos ni sillas moviéndose, fue algo directo, como en una patrulla cuando sabes que te observan desde la maleza. El vello de los brazos se me erizó. Me quedé mirando el rostro inmóvil de Rivera. Algo en sus facciones se veía distinto, como si la mandíbula estuviera un poco más apretada que antes. Reuní valor y giré la cabeza despacio. Del otro lado del ataúd había un soldado de pie. Llevaba nuestro mismo uniforme, el mismo tipo de botas y chaleco. Lo reconocí por la complexión y por la forma en que se plantaba. Era Rivera, pero erguido, mirando hacia la puerta de la calle, como si esperara que alguien diera la orden de salir al cerro. Su cara no tenía sangre ni gestos exagerados, y eso fue lo que más me inquietó. La piel se veía tensa, más pálida que en vida, y los ojos hundidos en sombras, fijos en un punto más allá de la puerta. Daba la impresión de que no podía vernos, de que una parte de él seguía atrapada en otro momento,
quizá en la cañada donde cayó. Intenté hablar, pero la voz no me salió. La figura inclinó un poco la cabeza, como si atendiera instrucciones que solo ella escuchaba. Dio un paso hacia adelante. El ruido de la suela sobre el piso fue claro, pesado. Dio otro paso y una de las velas se apagó sola. Por un instante pensé que seguiría hasta la puerta, que se marcharía al monte como tantas veces lo hicimos juntos. En ese momento se abrió la puerta del patio. Era Ramírez, regresando del baño. La corriente de aire hizo oscilar las llamas. Parpadeé por el cambio de luz. Cuando mis ojos se acostumbraron, el cuarto estaba como al principio, la tapa cerrada, la foto en su sitio, las sillas en el mismo lugar. No había nadie de pie al otro lado del ataúd. Solo el cuerpo inmóvil de Rivera, acostado donde lo habíamos dejado. No dije nada. Ni esa noche ni después, cuando volvimos al campamento, y el comentario general fue que había sido un servicio muy sentido, pero normal. La señora nos dio las gracias al amanecer y se quedó sola con su dolor y con esas velas que se consumían frente a la caja donde descansaban los restos de su hijo. Desde entonces, cada vez que salimos a patrullar por la sierra y escucho los primeros disparos, una parte de mí regresa a esa sala de adobe, al ataúd sobre las mesas y a la figura de uniforme que vi ponerse de pie donde solo debía haber un cuerpo quieto. Me da más miedo esa idea que cualquier grupo armado al que nos hayamos enfrentado, porque ahora sé que puede haber algo peor que morir en un combate perdido, no aceptar que ya se terminó y seguir buscando la salida mientras los tuyos te velan sin saber qué es lo que realmente se está moviendo a su lado. La que nos hizo volver. Mi nombre es Daniel y durante más de 10 años serví en un batallón de infantería de la Sedena, casi siempre en operaciones en la sierra. Estuve en varios estados, pero lo que voy a contar pasó en 2013, en la sierra que divide Guerrero y Michoacán, en una zona donde ni el mapa ni la señal del celular sirven de mucho. He visto muertos, enfrentamientos, levantones frustrados, cosas que uno aprende a guardar en algún rincón de la mente para poder seguir trabajando. Pero esa operación no se quedó en un rincón. Se quedó al frente, como si alguien se empeñara en que no la olvide. Nos habían enviado a montar un operativo contra un campamento donde, según inteligencia, se reunían jefes de una célula que traía la región de cabeza. Llegamos en convoy hasta donde se pudo, Cheyennes y Umbés, y a partir de cierto punto todo fue a pie. El último poblado quedaba varias horas atrás. Solo quedaba un camino de terracería que se perdía entre barrancas y laderas llenas de pinos y encinos. El destacamento temporal que usamos como base estaba en una escuelita rural abandonada, con salones sin vidrios y pizarrones todavía llenos de letras torcidas. Ahí instalamos radios, colchonetas, armamento, todo lo que se monta cuando sabes que vas a pasar varios días sin ver nada que parezca ciudad. La primera vez que la vi fue la tarde anterior al asalto al campamento. Estábamos en patrulla de reconocimiento sobre una brecha que bajaba hacia un vallecito. A un lado del camino, separada del resto de las pocas casas, estaba una vivienda solitaria, de techo de lámina y paredes de madera, rodeada por una cerca medio caída y árboles frutales sin podar. Lo más raro no era la casa ni el aislamiento, eso en la sierra es casi normal. Lo raro era la niña parada junto a la puerta. Tendría unos 10 años, delgada, con un vestido claro manchado de tierra, el cabello largo pegado al rostro como si hubiera sudado o llorado mucho. Al vernos, levantó el brazo y lo movió como si pidiera algo, no como quien saluda. No podía escuchar su voz por el motor de la unidad que iba delante y por el equipo que traíamos, pero algo en su gesto no era un simple hola. Era urgencia. Por protocolo no podíamos detener toda la columna por una niña a la orilla del camino. Anoté mentalmente la posición, comparé con el GPS y marqué en mi libreta una referencia improvisada,
casa sola, árbol grande a la derecha, curva cerrada antes de la bajada. Le comenté al comandante que al regreso podríamos revisar, que había menores y que la zona estaba caliente por presencia de grupos criminales. Me dijo que lo anotaríamos, pero que el objetivo prioritario era el campamento y que no podíamos distraernos. Así es este trabajo, hay cosas que te tragas con tal de cumplir la misión. El asalto al campamento fue de madrugada. Caminamos durante horas entre veredas fangosas, arrastrando el cansancio en las piernas y el peso del equipo. Llegamos al punto cuando el cielo apenas empezaba a aclarar. Hubo intercambio de disparos, gritos, órdenes secas, olor a pólvora. Terminamos asegurando armas, radios, documentación, algunos detenidos que no dejaron de decir que no sabían nada. Regresamos al destacamento ya entrada la tarde, sudados, cubiertos de tierra y con ese agotamiento que no se quita ni con comida caliente. Solo pensaba en quitarme el chaleco un rato y recostar la espalda contra la pared de concreto de aquel salón. Esa noche me tocó turno de guardia cerca de la entrada de la escuelita. El frío de la sierra cala distinto cuando el cuerpo viene de tanto esfuerzo. Me senté en una silla de plástico con el rifle cruzado sobre las piernas, escuchando los ruidos habituales, grillos, perros lejanos, alguna camioneta perdida en la brecha a kilómetros de distancia. En algún momento, ya cerca de la medianoche, sentí algo que no encajaba. No fue un sonido claro ni una sombra definida, fue más bien la sensación de que había alguien parado del otro lado de la malla ciclónica que marcaba el perímetro. Alcé la vista y la vi. Era la misma niña del camino, el mismo vestido manchado, el mismo cabello pegado al rostro. Estaba fuera del perímetro, justo donde la luz amarillenta de una lámpara improvisada empezaba a fallar. Tenía los brazos caídos a los lados, pero la cabeza ligeramente inclinada, como pidiéndome que hiciera algo. Su mirada estaba clavada en mí. Me puse de pie de inmediato, levanté el arma sin apuntarle directamente y avancé 2 pasos. Alcancé a decirle que se acercara para que el oficial de servicio pudiera hablar con ella. Ni siquiera terminé de formular las palabras cuando la lámpara titiló y por un segundo la luz se apagó. No fueron más de 2 o 3 parpadeos, pero cuando volvió la claridad, ya no había nadie en la malla. No escuché pasos, no escuché ramas romperse, nada. Solo el viento que bajaba de los cerros. Recorrí con la mira el contorno del perímetro, pedí por radio si alguien había visto a una menor, si algún vecino se había aproximado. Nadie reportó nada. Uno de mis compañeros me dijo riéndose que ya empezaba a ver cosas por el cansancio y que mejor pidiera café. Al día siguiente la orden fue replegarnos hacia la ciudad. La operación principal se daba por concluida y el resto del trabajo lo asumirían otras autoridades. Mientras empacábamos, revisé de nuevo mi libreta. La anotación de la casa solitaria seguía ahí, y con ella el rostro de la niña pegado a mi mente. Ya en el convoy de regreso, hablé con el comandante. Le dije que era zona con posibles víctimas, que ya había visto a la menor 2 veces en circunstancias extrañas, que no nos tomaría mucho tiempo detenernos a verificar. Esta vez, quizá porque la tensión principal ya había pasado o porque en el fondo también se le quedó grabada la imagen, aceptó. Llegamos a la curva que yo había marcado. El paisaje era el mismo y al mismo tiempo distinto. La casa seguía en el mismo sitio, pero ahora se veía todavía más abandonada. No había humo en la pequeña chimenea de metal, no se veía ropa tendida, no se escuchaban gallinas, perros, ni radios. Solo una quietud rara, como si el lugar llevara mucho tiempo sin vida. Bajamos del vehículo en formación, seguridad perimetral, armas listas. El polvo se levantó alrededor de nuestras botas mientras avanzábamos por el patio lleno de maleza. Llamé a quien estuviera adentro, me identifiqué. Nadie respondió. La puerta no estaba cerrada con candado, solo con un seguro que se dio con un empujón. El interior olía a encierro y a algo más.
no era solo humedad. Era un olor pesado, pegajoso, que cualquiera que haya estado en esto reconoce sin necesidad de curso de criminología. Había platos sobre una mesa, vasos con una capa de polvo gruesa, juguetes en el suelo, una mochila escolar apoyada en una silla. Todo como si alguien hubiera salido con prisa y jamás hubiera regresado. Recorremos cada habitación, apuntando a esquinas, rincones, revisando debajo de camas y alacenas. El silencio era tan denso que cada paso parecía fuera de lugar. En el cuarto del fondo la sensación cambió. El hedor se volvió casi físico, un golpe directo al estómago a pesar del pasamontañas y del pañuelo que algunos llevábamos debajo. El foco colgante no servía, así que alumbramos con las linternas de los rifles. Lo que vimos nos dejó inmóviles unos segundos. Sobre el piso de tierra, junto a una cama improvisada, yacían 3 cuerpos pequeños y uno de persona adulta. El tiempo ya había hecho su trabajo. Ropa pegada a la piel, rasgos deformados, insectos trabajando en cada pliegue. Algunos compañeros desviaron la mirada, otros apretaron la mandíbula con rabia, pero todos supimos de inmediato que eso llevaba ahí mucho más que un par de días. Lo que me paralizó no fue la escena en sí, por dura que fuera, sino un detalle mínimo. En la muñeca del cuerpo que estaba más cerca de la puerta, el de una niña, había una pulsera de cuentas de colores, mal hecha, como esas que los mismos niños se arman con hilo elástico. La misma pulsera que había visto la tarde anterior cuando esa menor levantó el brazo junto al camino. La misma que alcanzó a brillar un momento en la luz apagada de la lámpara del destacamento cuando la vi detrás de la malla. Esa coincidencia no encajaba con ningún cálculo mental posible. Mientras uno de mis compañeros avisaba por radio para que llegaran ministeriales y personal de Semefo, yo me quedé unos segundos clavado en la puerta, tratando de convencerme de que era solo el parecido, de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero no. Era la misma. Nos ordenaron asegurar el área hasta que llegaran las otras autoridades. El tiempo se hizo lento. Ninguno de nosotros quiso comer ahí. Algunos salieron al patio a fumar en silencio, otros se quedaron mirando al monte como si esperaran que alguien bajara a reclamar aquellos cuerpos. Al caer la tarde, llegaron patrullas de la policía estatal, camionetas con logotipos de la entonces PGR y la unidad forense. Hicieron su trabajo con esa frialdad mecánica que solo se consigue cuando se ha visto demasiada muerte. Tomaron fotos, midieron, anotaron, levantaron los cuerpos en bolsas negras y se los llevaron. Regresamos al cuartel un par de días después. Yo intenté seguir con la rutina, mantenimiento de equipo, reportes, guardias. Sin embargo, cada que cerraba los ojos veía la malla ciclónica del destacamento y, del otro lado, a la niña con la cabeza inclinada, como pidiéndome que no la dejara allí. No hubo enfrentamiento en esa casa, nadie disparó, nadie corrió. Solo llegamos demasiado tarde a algo que ya había pasado. Y lo que me resultaba más difícil de digerir era la sensación de que ella se había asegurado de que al menos una vez la viéramos realmente, de que alguien regresara a ese punto perdido de la sierra para sacarla del anonimato. Semanas después, un oficial de la policía investigadora llegó al cuartel con documentos y un gesto serio. Dijo que ya tenían identificadas a las víctimas. Eran una mujer y sus hijos que llevaban desaparecidos más de medio año. La familia había dejado de insistir en las oficinas porque nadie les hacía caso. El investigador agradeció la localización del lugar y mencionó, casi de paso, que la madre de la niña quería saber quién había encontrado a su hija. No quise ir. No supe cómo explicarle que yo no la encontré en esa casa primero. Ella me encontró a mí, 2 veces, en lugares distintos, obligándonos a volver a un punto donde, para cualquier mapa, solo hay una brecha más entre tantas. Desde entonces, cada que salgo a la sierra y veo una vivienda aislada, una luz prendida en medio de la nada o una figura en la orilla de la terracería, no puedo evitar pensar que quizá ya no estamos viendo gente viva,
sino a quienes se quedaron tirados en algún cuarto cerrado, esperando que alguien los saque del olvido. Y aunque trato de convencerme de que todo fue producto del cansancio, del estrés y de la paranoia que se desarrolla en estos ambientes, hay noches en las que vuelvo a sentir esa mirada fija desde la malla del destacamento. No busca asustarme. Solo parece repetir lo mismo que aquella tarde en el camino: regresen. Aquí seguimos. Kilómetro 47. Me llamo Adrián Salgado y durante 12 años serví en la Sedena, en un batallón de infantería que pasaba más tiempo entre cerros que en los cuarteles. He visto cosas que preferiría olvidar, pero ninguna me pesa tanto como lo que vivimos en la Sierra de Durango, en el invierno de 2011, en un hotel de paso que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Nos habían desplegado para apoyar operaciones contra un grupo armado que usaba brechas y brechas entre barrancas para mover mercancía. La base avanzada estaba en un poblado pequeño, una hilera de casas junto a la carretera, rodeadas de pinos y barrancas profundas a los lados. Como no había suficientes instalaciones, el mando consiguió alojamiento para parte del personal en un hotel para traileros en el kilómetro 47, pegado a la ladera, casi colgando sobre el despeñadero. El edificio tenía 3 niveles. La planta baja funcionaba como comedor para los choferes, con una barra vieja y mesas de plástico. El segundo y tercer nivel eran habitaciones alineadas a lo largo de un pasillo angosto, con piso de mosaico gastado. Desde afuera se veía un concreto manchado por años de lluvia y sol. La pintura se caía en escamas. Los letreros de neón ya no encendían. Aún así, al mando le pareció suficiente. A nosotros no nos preguntaron. Nos asignaron el tercer nivel. Éramos 8 en mi escuadra. Me tocó compartir cuarto con el cabo Jiménez y con Vargas, un soldado que llevaba poco tiempo en la unidad. La habitación tenía 3 camas individuales, un baño pequeño con azulejo partido y una ventana que daba hacia el barranco. Desde ahí se veía la línea oscura de los pinos y más abajo solo oscuridad. El aire olía a humedad vieja, como a ropa guardada demasiado tiempo. La primera noche regresamos rendidos. Habíamos pasado todo el día en reconocimientos y patrullajes. Dejamos los chalecos y cascos alineados junto a la pared, los fusiles cargados pero asegurados, al alcance de la mano. Apagamos la luz cerca de medianoche. Recuerdo que pensé que, por fin, iba a dormir un rato sin que me despertara el radio. No duró mucho. No sé en qué momento me quedé dormido, pero desperté de golpe con la sensación de que alguien me estaba observando. No fue ruido lo que me levantó, fue una especie de alerta en el cuerpo, esa intuición que se desarrolla después de años en el servicio. Abrí los ojos y vi la habitación apenas iluminada por una franja de claridad que se colaba por la ventana. Jiménez respiraba pesado en la cama de enfrente. Vargas, del lado de la pared, parecía dormido. Lo primero que noté fue el frío. Antes de acostarnos, la habitación estaba templada. Ahora sentía el aire helado en la cara y, al exhalar, vi cómo mi respiración se hacía visible delante de mí. Pensé que tal vez la ventana estaba mal cerrada. Me incorporé, con el fusil cerca, y fue cuando escuché los pasos en el pasillo. No eran pasos apresurados ni el caminar relajado de un huésped cualquiera. Sonaban marcados, constantes, como si alguien avanzara lentamente con botas pesadas, arrastrando apenas las suelas. El eco corría de un extremo al otro del corredor y se detenía justo frente a nuestra puerta. Después, el picaporte se movía apenas, como si lo empujaran con suavidad desde afuera. Me levanté del todo. Me acerqué a la puerta en silencio, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Afuera no se escuchaba nada más. Miré a Jiménez, que también estaba despierto, clavando la vista en el techo.
Vargas seguía de lado, de espaldas a nosotros. No dije nada. Abrí la puerta de golpe, fusil cruzado frente al cuerpo. El pasillo estaba vacío. Solo la luz amarilla del foco del techo parpadeando de vez en cuando. Ninguna sombra. Ningún compañero jugando bromas. Ningún trailero yendo al baño. Caminé unos metros en ambas direcciones. Todas las puertas estaban cerradas. El silencio se sentía pesado, como si el edificio entero contuviera la respiración. Regresé al cuarto sin decir nada. Cerré con seguro. El frío seguía igual. Cuando volví a mi cama, algo me hizo girar la vista hacia el catre de Vargas. Me quedé inmóvil. El cuerpo que yacía ahí parecía el suyo, pero había algo raro. La forma bajo la cobija no correspondía a cómo se había acostado. Se veía más alargado, como si alguien estuviera estirado boca arriba, completamente rígido. La cobija se marcaba desde los pies hasta la altura del pecho, pero la almohada estaba hundida de una forma extraña, como si la cabeza fuera más pesada de lo normal. Tragué saliva. Me acerqué un poco, cuidando de no hacer ruido. Jiménez murmuró mi apellido en voz baja, preguntando qué pasaba. Antes de que pudiera responder, algo cambió frente a nuestros ojos. La forma bajo la cobija comenzó a perder volumen, como si se desinflara lentamente. La tela se fue hundiendo hasta quedar plana, pegada al colchón, mientras el hundimiento de la almohada desaparecía poco a poco. Cuando di el último paso, ya no había nada. Solo la cama descendida. Vargas salió en ese momento del baño, secándose las manos con una toalla, sorprendido de vernos a los dos de pie y armados. Había ido al sanitario medio dormido, sin que nosotros nos diéramos cuenta. Nadie se había acostado en su cama durante ese tiempo. Aún así, ambos habíamos visto lo mismo. No dormimos el resto de la noche. Al amanecer, al bajar al comedor, nos dimos cuenta de que no éramos los únicos. En otras mesas escuché fragmentos de conversaciones. Compañeros que hablaban de muebles que se movían, de llaves de agua que se abrían solas, de voces que parecían salir de la pared del fondo de los cuartos. Uno, del pelotón de apoyo, contó que había despertado porque alguien le tomó el tobillo con una mano helada y al prender la lámpara no había nadie. El dueño del lugar era un hombre delgado, de cabello canoso, que caminaba lento entre las mesas sirviendo café. No hacía preguntas. Solo miraba de reojo los rifles recargados junto a las sillas. Más tarde, cuando el comedor se vació, escuché que el teniente lo llamó aparte. No alcancé a oír toda la conversación, pero vi la expresión en la cara del hombre. No era sorpresa. Era resignación. Esa tarde tuvimos reunión rápida con el mando de compañía. Nos dijeron que no anduviéramos inventando historias, que necesitábamos descansar y mantener la disciplina. También mencionaron algo que se me quedó grabado. Ese hotel no aparecía en muchas listas oficiales porque ya había sido cateado años antes. Según inteligencia, un grupo delictivo lo usó como punto de reunión y centro de interrogatorios. Cuando las autoridades entraron, encontraron manchas viejas hasta en el techo y rastros de gente que nunca se logró identificar. Esa noche me tocó servicio de guardia en el tercer nivel, de 1 a 3 de la mañana. Me asignaron vigilar el pasillo entero mientras el resto del personal descansaba. Me coloqué en medio del corredor, con el chaleco puesto, el fusil terciado y la linterna en el portaaccesorios. El foco del techo titilaba cada tanto, dejando tramos breves en penumbra total. Al principio solo se oía el murmullo lejano de los tráileres pasando por la carretera. Luego, poco a poco, la sensación de normalidad se fue desvaneciendo. El aire volvió a enfriarse. La piel se me erizó debajo de la camiseta térmica. En algún punto comencé a percibir un olor raro, como mezcla de humedad estancada y metal viejo.
Cerca de las 2, escuché algo que aún hoy me cuesta explicar. Provenía del extremo del pasillo, donde había una puerta que supuestamente se mantenía cerrada porque el cuarto estaba en reparación. No era un ruido fuerte, sino un sonido bajo, como si varias voces hablaran al mismo tiempo detrás de la madera. No se distinguían palabras, pero de pronto, entre ese murmullo, reconocí claramente mi apellido, repetido una y otra vez, con distintas entonaciones, algunas casi infantiles, otras graves, como de garganta cansada. Sentí cómo se me apretaba el estómago. Apunté el fusil hacia la puerta, contuve la respiración y empecé a avanzar, paso a paso. Para cuando llegué, el murmullo había cesado. El foco del techo, justo encima, parpadeó 3 veces y se apagó. Solo me quedó la linterna. Al encenderla, el haz de luz iluminó el número de la habitación, 27. La perilla comenzó a moverse sola, girando lentamente, mientras la cerradura hacía un chasquido leve. No había corriente de aire. No había nadie a la vista que pudiera estar del otro lado. Di un paso atrás por instinto. La puerta se entreabrió apenas unos centímetros. Detrás, todo era oscuridad compacta. No sé cuánto tiempo me quedé inmóvil, apuntando hacia aquella abertura. Mis manos temblaban, y no era por el frío. Traté de llamar por radio al puesto de mando, pero el aparato soltó solo un ruido distorsionado, como si algo interfiera la señal. En ese momento, algo más ocurrió. Vi una silueta parada al fondo del pasillo, del lado contrario a la habitación 27. Era la figura de un hombre con uniforme como el nuestro, casco y chaleco, pero sin parches, sin grado, sin bandera en la manga. Estaba completamente quieto, con la cara perdida en la sombra. No recuerdo haber oído pasos previos ni el sonido de la puerta de ninguna otra habitación. Solo estaba ahí, mirándome. Parpadeé. La silueta estaba más cerca. No vi el movimiento intermedio. Un instante estaba a unos 15 metros, al siguiente estaba a menos de la mitad, flanqueando la luz de mi linterna, sin que sus botas hicieran ruido. Sentí un impulso de gritar alto, de despertar a todos, pero algo en la garganta no me dejó. Apunté directamente a la zona donde debía estar su pecho y apreté el seguro del fusil. En ese exacto momento, el foco del techo se encendió de golpe y el pasillo apareció vacío de nuevo, de extremo a extremo. El radio volvió a la normalidad. Escuché la voz del sargento de transmisiones preguntando si todo estaba en orden. Respondí que sí, que seguía en mi puesto. Mentí. Cuando terminó mi turno, al amanecer, me relevaron y bajé con las piernas entumidas. Antes de dejar el nivel, miré por última vez la puerta de la habitación 27. Estaba cerrada, con una cadena y un candado viejo. En el piso, frente a ella, se veían marcas de suela de bota, como si alguien hubiera girado sobre su propio eje muchas veces en el mismo lugar. No eran nuestras. En el libro de servicios, solo había registro de mi guardia esa noche. El tercer día, varios decidimos dormir en los vehículos, a pesar del frío y de lo incómodo de los asientos. Algunos oficiales lo permitieron, quizá porque ellos también escucharon cosas que no quisieron comentar. Solo sé que en las últimas noches, cada vez que pasábamos de regreso del operativo, veíamos luces encenderse en los cuartos del tercer nivel, aunque el generador estuviera apagado y el encargado asegurara que nadie se había quedado arriba. Tiempo después, cuando la operación terminó, el hotel quedó casi abandonado. Años más tarde, en otra comisión, pasé por la misma carretera y vi el edificio en ruinas, con las ventanas vacías mirando hacia la barranca. El letrero del kilómetro seguía allí. Sentí el mismo escalofrío recorrerme la espalda. No sé qué quedó atrapado en ese lugar, gente que sufrió, compañeros que cayeron, o algo más antiguo que se aprovechó de esa violencia.
Lo único que tengo claro es que, desde esas noches, nunca volví a confiar en el silencio de los alojamientos improvisados. Y aunque me haya retirado, todavía, algunas madrugadas, despierto con la certeza de estar otra vez en ese pasillo, oyendo cómo pronuncian mi apellido desde detrás de una puerta que jamás debí dejar que se abriera. El que caminaba entre filas. Me llamo Andrés y, aunque oficialmente sigo apareciendo como retiro por incapacidad, la verdad es que ya no pertenezco a nada. Ni al ejército, ni a la vida que tenía antes, ni a las noches tranquilas. Me salí de la Sedena hace poco más de 3 años, cuando entendieron que lo que me pasó en la sierra no se iba a curar con terapia física ni con pastillas para el dolor. Lo que me lesionó no fue una mina, ni una emboscada, ni un accidente con armamento. Fue algo que nunca debió estar ahí, caminando entre hombres armados, como si fuera uno más de nosotros. Todo comenzó en mayo de 2019, en la sierra entre Durango y Sinaloa, una zona de barrancas profundas, pino, encino y veredas tan estrechas que apenas cabe una camioneta. Nos habían asignado una misión que, en papel, sonaba casi administrativa, reconocimiento de rutas y evaluación de terrenos para un supuesto programa de desarrollo rural y presencia del Estado. Sonaba a política, pero a nosotros solo nos dijeron, van a caminar, van a marcar coordenadas y regresan. Éramos 8 en la patrulla principal. Infantería de línea, pero con algo de experiencia en operaciones en montaña. Yo iba como segundo al mando. El jefe de patrulla era el sargento Primero Ibarra, un tipo serio que casi no hablaba, pero rara vez se alteraba. También iba Luján, el más joven, que cargaba la tableta y la cámara para el registro fotográfico, y otros que llevo tatuados en la memoria, Morales, el Güero Saldaña, Pérez, Toledo y Córdoba. Salimos antes del amanecer desde un destacamento improvisado en un ejido casi vacío. Hacía frío, de ese que se mete por las costuras del uniforme, pero sabíamos que al rato el sol iba a partirnos la cabeza. Caminamos horas entre cerros, avanzando por brechas viejas, medio devoradas por la maleza. Cada cierto tiempo, Ibarra nos ordenaba detenernos para que Luján tomara fotos del terreno, las laderas, los cauces secos, los árboles que podían servir como referencia. Trabajo rutinario, según eso. Alrededor del mediodía llegamos a un punto que nos habían marcado como zona 3. Era una especie de ladera limpia, con piedras grandes y un arroyo delgado que corría más abajo. Había rastros de que antes usaban ese sitio como paso para bestias de carga, pero ya casi no se veía huella fresca. Lo que sí noté desde el principio fue el silencio. No el normal de la montaña, sino uno raro. Los insectos, las aves, incluso el aire entre los árboles, todo parecía detenido. No dije nada. En el servicio aprendes a guardar tus sensaciones para después, para cuando ya estás en la hamaca o en una cama prestada. Ahí solo importan las órdenes. Ibarra pidió a Luján que hiciera un registro completo del lugar. El morro se movía rápido, se agachaba, cambiaba el ángulo, revisaba la tableta, volvía a enfocar. Mientras tanto, el resto aseguraba el perímetro. Yo me mantenía cerca del sargento, marcando coordenadas en el GPS. Todo se sentía normal hasta que escuché a Luján inhalar de golpe. No gritó, no llamó por nadie. Solo dejó de moverse. Lo vi fruncir el ceño mientras revisaba las fotografías y, en ese instante, supe que algo no estaba bien. Se acercó a nosotros con la tableta pegada al pecho. Ibarra le preguntó qué pasaba. Luján no contestó de inmediato. Me puso la pantalla frente a la cara. Mire, mi teniente, dijo al final, con la voz rasposa. En la pantalla se veía el arroyo, las piedras, algunos árboles inclinados.
Y, detrás de uno de esos troncos, casi oculto, algo que parecía una silueta humana muy alta, demasiado larga de brazos, asomando medio cuerpo como si estuviera observando a la patrulla. La resolución no era buena, pero se distinguía claramente, no era un juego de sombras. Le pedí que regresara a la foto anterior. No había nada. En la siguiente, tampoco. Solo en esa imagen, capturada en un momento en el que ninguno de nosotros había reportado movimiento, aparecía aquel intruso. Levanté la vista hacia el punto donde se suponía que estaba el árbol del fondo. Nada. Solo troncos, matorrales y la pendiente. Aún así, sentí una presión en el estómago que no tenía que ver con el equipo ni con el calor. Ordenamos una revisión más agresiva del área. Avanzamos en formación abierta, revisando cada piedra, cada tronco. No encontramos a nadie. No había rastros de pisadas recientes, ni marcas en la tierra, ni olor a humo o comida, nada que indicara presencia humana. Sin embargo, el silencio seguía ahí, pesado, pegajoso. Al rato decidimos continuar hacia el siguiente punto marcado, con la idea de reportar la anomalía al regresar. Mientras subíamos por una vereda angosta, Luján iba más callado que de costumbre. Lo noté mirando a cada rato el entorno, como si esperara que algo se dejara ver otra vez. Fue cerca de las 4 de la tarde cuando empezó lo peor. Íbamos en fila, avanzando por un tramo donde el terreno caía a nuestra derecha hacia un barranco y a la izquierda se levantaba una pared de piedra y raíces. Era de esos lugares donde te sientes encajonado. Ibarra iba al frente, yo en segundo lugar, el resto detrás. De pronto, la radio empezó a meter estática, no la normal, sino una especie de ruido entrecortado que se colaba en los oídos de forma extraña. No entendíamos nada, solo interferencia. En ese momento sentí, a la espalda, una vibración en el suelo, como si algo pesado hubiera caído a pocos metros. Me giré instintivamente, encarándome con la parte final de la fila. Alcancé a ver a Córdoba voltear hacia arriba, con los ojos abiertos de par en par, levantando el arma sin llegar a apuntarla. Algo cayó sobre él desde la ladera superior. Al principio mi mente no lo registró bien. Parecía un hombre muy grande, con algo parecido a un uniforme distorsionado, manchado de tierra antigua, como si llevara años enterrado. El casco era de un modelo viejo, las botas también. Lo que más me impactó fue que, donde debía estar el rostro, solo se veía una especie de piel tirante, sin rasgos definidos, pero que igual transmitía una intención clara: nosotros éramos la presa. Córdoba no alcanzó a reaccionar. La cosa lo sujetó por el chaleco y lo estrelló contra la pared de piedra con una fuerza imposible. El sonido del golpe rebotó en el eco de la barranca. El cuerpo se quedó ahí, colgando un instante, luego se desplomó sin moverse. La fila se rompió. Algunos intentaron retroceder, otros sacar mejor ángulo. Yo sentí como el corazón se me aceleraba, pero la instrucción grabada en el cuerpo me hizo llevar el fusil al hombro. Empecé a disparar ráfagas cortas hacia aquella figura que ya saltaba hacia nosotros con movimientos torpes y veloces a la vez, como si sus articulaciones no fueran normales. Las balas sí le pegaban. Se veía como el impacto lo hacía tambalear, pero no caía. Cada paso suyo vibraba en el terreno como si fuera más pesado de lo que aparentaba. Pasó junto a Toledo y, con un manotazo, lo aventó hacia el borde de la vereda. Escuché cómo su cuerpo rodaba pendiente abajo, golpeando piedras y ramas. No quise imaginar en qué condición terminó. Morales intentó avanzar por un costado para flanquearlo. Apenas alcanzó a mover 2 pasos cuando aquella cosa giró de una forma antinatural, casi sin mover los pies, y se le plantó encima. Lo sujetó del hombro y lo lanzó hacia nosotros, como si fuera un muñeco. El cuerpo de Morales chocó contra mí y caí de espaldas, resbalando en la tierra suelta.
sentí el aire irse de mis pulmones. El fusil se me escurrió de las manos. Escuchaba disparos, gritos ahogados, la radio vomitando ruido inútil. Cuando logré enfocar de nuevo la vista, vi la silueta enorme acercándose en mi dirección, descendiendo la vereda con pasos extraños, pero firmes. Luché por arrastrarme hacia atrás, buscando el arma. Los músculos no me respondían bien. El dolor en la espalda se mezclaba con una sensación helada que subía desde el suelo, como si la montaña estuviera reteniendo la respiración. Alargué el brazo y mis dedos apenas rozaron la correa del fusil cuando la figura se detuvo frente a mí. Desde el piso le veía el torso. El chaleco, si se le podía llamar así, parecía hecho con partes de equipo viejo, remendado, corroído. En uno de los parches se alcanzaba a distinguir algo que se me quedó grabado para siempre, un apellido militar, casi borrado, y una bandera desgastada. Era como si alguien hubiera armado ese cuerpo con restos de otros que habían caído ahí mismo, hacía mucho tiempo. No tuve tiempo de pensar más. Sentí su peso encima de mi pierna, como si me la aplastaran con una piedra gigante. El dolor me nubló la vista. Noté como su mano, áspera y áspera como corteza, se clavaba en mi muslo. No era un apretón humano. Era algo más, como si quisiera arrancarme del suelo. En ese momento, una ráfaga vino desde mi izquierda. Ibarra y el Güero se habían reagrupado unos metros más arriba. Aprovecharon que el monstruo estaba concentrado en mí y abrieron fuego casi al mismo tiempo. Vi cómo el cuerpo de aquel ser se sacudía, como retrocedía un paso, luego otro. Aún así, se resistía, aferrado a mi pierna, hundiendo sus dedos cada vez más. El último tiro, un disparo bien dirigido, le pegó en la parte alta del casco viejo. Ahí sí se dio. La figura se soltó de mí y cayó a un lado, con un golpe seco contra la vereda. Por primera vez desde que apareció, se quedó inmóvil. El dolor en mi pierna era insoportable. Intenté moverla y sentí algo desplazarse por dentro, como si el fémur fuera plastilina quebrada. Grité, no por valor, sino por puro instinto. Lo que siguió fue confusión y protocolo. Ibarra asumió el control, organizó un perímetro como pudo. Éramos menos, mucho menos de los que habíamos comenzado. Algunos yacían en posiciones imposibles, otros no se veían. Nadie quiso contar con calma en ese momento. Cubrieron el cuerpo de la cosa con una lona de campaña, amarrándola a las orillas con miedo a que se levantara de nuevo. Ibarra pidió extracción inmediata por radio, usando la clave de enfrentamiento. No mencionó lo que había caído sobre nosotros. Solo habló de una agresión en la montaña. El helicóptero tardó una eternidad en llegar, aunque el reloj decía otra cosa. Cuando por fin escuchamos el sonido de las aspas acercándose, ya empezaba a caer la tarde. Nos subieron a la carrera. Me acomodaron en una camilla improvisada, sujetando mi pierna con vendajes y férulas rápidas. Sentía la sangre latir en cada latigazo de dolor. La lona con el cuerpo fue subida también, como si fuera un bulto cualquiera. Nadie quería acercarse demasiado. Algunos ni siquiera lo miraron. Yo me limité a fijar los ojos en el techo del helicóptero, esperando que el despegue me distrajera un poco. En el destacamento improvisado donde nos recibieron, mandos de mayor rango ya estaban esperándonos. Me trasladaron a la enfermería y desde ahí a un hospital militar. Entre traslados, sedantes y luces blancas, alcancé a escuchar fragmentos de conversación. Enfrentamiento. Grupo armado. Bajas por ataque sorpresa. Nadie habló del hombre sin cara, del uniforme viejo, del apellido casi borrado. Nadie mencionó que, durante unos segundos, aquello caminó entre nosotros con la naturalidad de alguien que conoce el terreno mejor que cualquiera.
Tiempo después, uno de los que sobrevivió me contó, casi de manera clandestina, que cuando fueron a revisar el bulto en la lona, lo que sacaron ya no era el cuerpo que vimos en la vereda. Solo quedaban pedazos de equipo destruido, tela podrida, metal corroído y un olor a tierra vieja, como si lo hubieran desenterrado de algún lugar muy profundo. Ninguna forma humana. Nada que se pudiera mostrar como evidencia. La versión oficial fue clara: patrulla agredida por delincuencia organizada en zona de difícil acceso, bajas por arma de fuego, un herido grave. Se nos hizo saber, a quienes seguimos vivos, que cualquier desviación de ese relato tendría consecuencias. Callarse era por el bien de la institución. Mi pierna no se recuperó. La lesión fue permanente. El dolor también. Me retiraron con un documento frío y un apretón de manos igual de frío. Desde entonces, cada vez que escucho hablar de soldados perdidos en la sierra, de patrullas que nunca regresan, me pregunto si realmente fue un ataque del crimen, o si eso que cayó sobre nosotros sigue allá arriba, caminando por las veredas, encontrando nuevos cuerpos, nuevos uniformes para disfrazarse. Yo ya no le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo a la idea de que, cuando uno cae en esos lugares, tal vez no descansa. Tal vez se queda, pegado a la montaña, esperando la siguiente patrulla que se atreva a pasar por la misma ladera donde, hace años, un ser sin rostro me enseñó que no todos los que usan uniformes son humanos. Ojos de brasa. Entré al ejército por hambre de orden y terminé aprendiendo que hay montes que no aceptan cuentas ni uniforme. Era septiembre de 2016 cuando activaron el plan DN13 en la Sierra Norte de Oaxaca. El huracán aún no tocaba tierra, pero la lluvia ya desbordaba las cañadas. Yo era cabo, asignado al convoy del teniente Ávila, 3 Cheyenne con lona, una ambulancia improvisada y un camión con víveres. Objetivo: evacuar a los de San Isidro de las Ánimas antes de que el río cerrara el paso. La primera subida fue con luz de tarde. El camino, puro lodo y piedra. Los pinos inclinados, el viento rompiendo ramas. A mitad de la ladera, las radios empezaron a chasquear como si alguien apretara el PTT sin hablar. El teniente ordenó silencio y mantuvimos la columna en intervalos cortos. Fue entonces cuando vi a Morales, 2 vehículos adelante, girar la cabeza hacia la margen del bosque. La giró más de lo normal, como si algo le hubiera trabado el cuello en ese ángulo. Lo llamé por el canal. No respondió. Detuvimos la marcha. Caminé con cuidado por la orilla del camino, pasto empapado hasta los tobillos. Morales estaba a 1 metro del monte, con el fusil apuntando al barro, los ojos abiertos, las pestañas cargadas de lluvia. No parpadeaba. Al tocarle el hombro sentí frío a través de la tela. No reaccionó. Lo jalé por la correa del chaleco. El teniente llegó a mi lado. No voy a escribir lo que dijo, bastó su tono para que 2 más se acercaran a cargarlo. En ese segundo volteé hacia la línea de pinos. Entre troncos, a la altura de un claro, había alguien. No era sombra ni relámpago. Era un bulto alto, delgado, con la cabeza ladeada como si oliera la tormenta. No vi rasgos, solo un brillo anaranjado en los ojos, como brasas que no se apagan con el agua. No caminó. Desapareció cuando un trueno partió el valle. Subimos a Morales, rígido, como si lo hubieran dejado secar al aire, y retomamos la marcha. En el pueblo nos recibió el agente con 20 familias ya en fila. El auditorio tenía techo de lámina a punto de volar. Colocamos a los niños en la ambulancia, mujeres y ancianos en el segundo vehículo. Los hombres que quedaban insistieron en volver por unas cajas, el teniente les dio 5 minutos.
Yo me quedé con Morales, sentado en el borde de la caja, la mirada perdida. Tenía lodo seco en la comisura de los labios. Le limpié con una gasa, olía a ceniza. Bajando, el río ya golpeaba la base del puente. Cruzamos por turnos. Los civiles entraron al albergue en la secundaria de Santa Cruz. El sonido del viento rebotaba en las aulas, las luminarias prendían y apagaban. Repartimos cobijas, armamos perímetro con cinta fluorescente y establecimos guardias. A las 2 de la mañana, cuando el agua golpeaba las ventanas como granizo, la ambulancia se sacudió por dentro. Corrí. Morales estaba sentado, despierto. Me miró por primera vez desde la ladera. Sus pupilas eran normales. La voz le salió pastosa. ¿Ya se fue? Le pregunté quién. No respondió. Le puse café en una tapa de termo, lo sostuvo sin temblar. Al amanecer regresamos por la segunda oleada. El camino estaba más angosto. Los pinos tirados parecían alineados, todos apuntando hacia el mismo claro. Los perros del pueblo no ladraban, solo nos siguieron a distancia, mojados, como si supieran a dónde íbamos. En la iglesia estaban 3 viejos que se negaban a salir. El teniente habló con ellos. Al final aceptaron subir. Uno de ellos llevaba un costal con veladoras y sal. Me lo entregó como si yo fuera el encargado de algo más que transporte. No dije nada. Puse el costal bajo el banco. En la última casa, a las afueras, las ventanas estaban abiertas de par en par aunque el viento entraba de lleno. Sobre la mesa, tortillas cubiertas con un trapo seco. No había polvo en ningún lado, como si alguien acabara de barrer. Encontramos en el patio huellas de botas de talla chica, la suela militar, entrando y saliendo en círculos que se perdían al borde del monte. En la orilla del círculo, marcas hondas, como de pezuña, pero largas, partidas en 2. Medí una con la bayoneta, 15 centímetros. El barro alrededor estaba tibio. El regreso fue más rápido. Ya no usábamos el puente, el agua lo arrancó a mediodía. Cruzamos por un vado que se formó entre piedras. Al final de la jornada, con todos en el albergue, hicimos lista. Revisé nombres y edades. Donde debía poner Morales, Juan, mi pluma patinó. No por nervio, el papel estaba húmedo y no agarraba la tinta. Saqué otra libreta. Escribí su nombre, pero en el renglón de observaciones alguien ya había trazado una línea oscura, como quemada con encendedor. Toqué el papel, estaba frío. La tercera noche fue la peor. El viento bajó, la lluvia se hizo fina y la escuela quedó en una calma rara, como cuando el campo respira hondo antes del derrumbe. Hicimos rondines. A las 4, en la esquina norte, vi el reflejo naranja otra vez, pegado a la malla ciclónica. No era un faro ni un auto. Las brasas estaban a la altura de un hombre. Me quedé parado, el fusil bajo, sin alzar. No tuvo forma clara hasta que parpadeé. Era figura de mujer, delgada, los hombros huesudos bajo un rebozo empapado, la cara corrida de tierra, pero los ojos seguían siendo carbón vivo. Giró la cabeza hacia el salón donde dormían los niños. Di un paso. El teniente llegó a mi espalda. No nos habló. Tampoco yo. Las luces del patio parpadearon y la figura ya no estaba. En el suelo, junto a la malla, quedó una línea negra como de fulgor apagado. Al día siguiente, con el río ya sin margen, se canceló toda vuelta. El helicóptero nunca llegó. El huracán pasó por la costa y nos golpeó por la cola. Al cuarto día, cuando por fin se pudo circular, el convoy subió con protección civil y un ingeniero de caminos.
San Isidro de las Ánimas estaba vacío. Puertas abiertas, gallinas sueltas, fogones fríos. En la plaza había un círculo de sal que no recordaba haber visto. Nadie lo pisó. El agente municipal no quiso entrar a la iglesia. En el atrio encontré mi gasa, la que usé con Morales, seca y dura, pegada a la base de una cruz pequeña, negra por el hollín. Morales pidió su baja meses después. Dijo que tenía familia enferma. Lo vi una última vez en el patio del batallón, encorvado, como si le pesara la espalda a pesar de no cargar nada. Me devolvió el costal de veladoras y sal que yo había olvidado, arrugado como piel vieja. No supe qué hacer con él. Lo guardé en mi locker. La sal se endureció con humedad y un día el costal desapareció. Nadie lo tomó, nadie supo. Solo quedó un olor leve a quemado. A veces reviso mi libreta de aquel operativo. En la lista de evacuados, donde puse total, 117, hay una anotación que no es mía, -1. Está escrita con grafito, fuerte, hundiendo la hoja. He intentado borrar esa frase y siempre regresa, como si la hubieran escrito al reverso con algo ardiente. Cuando vuelvo a la sierra, en prácticas o traslados, me pasa lo mismo, en alguna curva, a cierta hora, el monte me voltea a ver con paciencia de animal. Los pinos siguen apuntando al mismo claro donde lo vimos por primera vez. No sé si en San Isidro alguien regresó. Oficialmente, después del huracán, se declaró zona de riesgo y el expediente se cerró con reubicación. Extraoficialmente, cada que nos piden apoyo en la región, el teniente aparta esa ruta del plan. Nadie lo discute. La última vez que pasamos cerca, el parabrisas se empañó de golpe a pesar del calor. Dibujé con el guante una línea para ver el camino. 2 ojos anaranjados quedaron delineados en el vaho, a la altura exacta de mi mirada, como si alguien hubiera respirado desde afuera. Limpié el vidrio y avancé. No hice promesas frente a ninguna cruz. Hicimos lo que tocaba, subir, sacar, bajar. Aún así, cada vez que llueve en la madrugada y huele a madera mojada, siento el mismo golpe en el estómago que me dejó inmóvil en la primera subida. No por miedo a morir, sino por saber que hay cosas que cuentan sin usar voz, que miran desde el límite del bosque y esperan a que uno las vea. Y cuando las ves, se quedan. Como brasas que no se apagan con el agua. Como ojos que siguen el convoy hasta que el pueblo se queda solo y la lluvia termina de borrarlo del mapa. Operativo en Casa Maldita. No creo en maldiciones, pero desde aquella noche en Tlajomulco, 2011, el olor a copal quemado vuelve cuando cierro los ojos y me arde la garganta como si todavía trajera humo pegado por dentro. Yo era cabo de infantería de marina y llevaba ya varios meses en operaciones urbanas, entradas silenciosas, rescates, aseguramientos rápidos. Nada de eso me preparó para la casa de la calle cerrada, la que no salía en el croquis municipal y sin embargo tenía medidor de luz nuevo y cámaras escondidas en las jardineras. Íbamos 6, 2 binomios, un tirador y el jefe. Noche sin luna, perros callados, la colonia en obra negra. Llevaba el FX-05 al pecho, linterna con filtro, guantes de cuero. El dron no voló, la señal se contaminaba con ruido blanco. Avanzamos por el pasillo lateral, muro alto con cristales coronando, portón sin candado. El jefe tocó el timbre como si fuera vecino, en la misma cadencia, el ariete golpeó y el marco cedió sin drama. Dentro, olor a humedad y desinfectante barato, sobre el muro de enfrente, un calendario viejo con santos tachados en tinta roja y el mismo número repetido, 17, en los días que no correspondían.
La primera habitación estaba despejada, pero no vacía, una mesa con frutas podridas, vasos de unicel y un nicho improvisado con una figura de túnica, la cara cubierta por papel dorado, alfileres clavados en un lazo, y a los lados botellas de alcohol con etiquetas arrancadas. No era la primera vez que miraba un altar, pero aquí el aire era más espeso, como cuando la humedad se mete en el chaleco y te pesa medio kilo extra. Encontramos a los rehenes en un cuarto al fondo, 2 hombres con cinta en la boca, las manos hinchadas por las bridas. Respiraban, ojos claros del miedo, la piel marcada con golpes recientes. Uno balbuceó al vernos, no entendí si dijo gracias o agua, cortamos, cargamos. Listos, dijo el tirador, y su voz sonó apagada dentro del casco, como si lo oyera desde otra habitación. Al regresar al pasillo noté algo que no pude acomodar en la rutina, un cable de extensión que salía del baño hacia una puerta metálica con candado y cadenas, el piso alrededor barrido con cuidado, sin un grano de polvo fuera de los límites. La puerta tenía pintura fresca y a la altura del cerrojo, marcas de uñas, 5 líneas repetidas hacia abajo, recién hechas. Se abre, avisó el jefe. El ariete pegó una vez y la cadena se abrió como si hubiera sido de cartón. Juro que no sonó a metal, sonó a madera vieja. Dentro había una camilla de hospital con cinchos de cuero y un hombre tendido, libre de ataduras, brazos a los costados, la piel gris de frío. Ojos abiertos, completamente blancos, las pupilas perdidas arriba. La boca entreabierta, labios resecos, un hilo de saliva pegado al mentón. No tenía sangre, no tenía golpes a la vista, solo marcas en las muñecas, profundas, como si alguien hubiera apretado con alambre durante horas. Me acerqué por la izquierda y toqué el cuello con los dedos enguantados, tibio. No sentí pulso, tampoco rigidez. El cuarto no olía a muerte, olía a cloro y vela vieja. Entonces la puerta se cerró de golpe. No lo imaginé, el marco vibró, el polvo cayó del dintel, el seguro brincó hacia adentro sin mano. Giré y vi al tirador con el arma en bajo, al jefe parpadear rápido, los rehenes atrás respirando tan fuerte que parecía que corrían. Aires, dijo el jefe, y yo noté que no entraba ninguno, ni por las rendijas, ni por el ducto del baño que daba a esa pieza. Aún así las veladoras, 3, prendieron sin chispa y sus llamas no parpadearon, se quedaron rectas como si no hubiera oxígeno. En el radio interno crujió un chasquido, luego otra voz que no era de los nuestros, registro femenino, muy cerca, diciendo un apellido que reconocí por costumbre antes que por razón, el mío. No fue un susurro de pasillo, llegó por el canal encriptado, con la misma etiquetita digital que aparece cuando habla tu binomio. Bajé el volumen y aún así la escuché, como si la antena estuviera dentro de mi casco. El hombre de la camilla exhaló y el aire salió con olor a hierro viejo, no se movió, pero la sábana se pegó a su pecho como si algo por dentro hubiera jalado. No disparamos, nadie gritó. El jefe señaló con 2 dedos, evacuar, y salimos en la misma formación con la que entramos, rehenes al centro, cobertura escalonada. La puerta metálica se quedó cerrada pero blanca de vaho por dentro, como si alguien respirara al otro lado contra un cristal. Yo me quedé un segundo más de lo prudente mirando una frase pintada en tiza sobre la pared, medio borrada por una mano impaciente, quien sirve, queda. No sé si estaba antes o apareció ahí, pero la foto que tomé después tiene esa oración y mi sombra recortada en la esquina como si la veladora me hubiera puesto luz detrás. No había veladora en ese pasillo. Cruzamos al patio. El aire afuera era limpio y frío, las estrellas ocultas. Cuando el tirador abrió el portón, una corriente seca se metió hacia adentro como si la casa inhalara y en menos de un segundo, sin chispa visible, sin ruido de fuga, el interior se encendió de adentro hacia afuera.
No hubo flama creciendo en un sillón, ni chisporroteo de corto. Fue un brillo anaranjado empujando las ventanas hacia nosotros, un golpe sin onda que levantó polvo y nos echó atrás. El altar del primer cuarto ardió sin humo al principio, las frutas negras en un parpadeo, el papel dorado intacto entre un remolino de calor. El vidrio reventó hacia la calle, pero el calor no nos quemó la piel, nos empujó como calor seco de horno, sin llamas que morder. Salimos con los rehenes y pedimos apoyo. Patrullas de municipales aparecieron con ese retraso calculado que tienen cuando la zona no quiere testigos. Los bomberos tardaron, al llegar no tuvieron qué hacer, el fuego se había quedado en su sitio como un animal encadenado, consumió muebles, cuadros, ropa, pero dejó las cortinas con una franja blanca a la altura del piso, como si alguien las hubiera doblado a tiempo. Cuando los peritos entraron, encontraron la puerta metálica caída hacia adentro, la camilla derretida en su marco y un círculo limpio en el suelo donde debió estar. No hubo cuerpo. No hubo cinchos. Sí hubo marcas de uñas en el cemento, pero hacia arriba, no hacia atrás. En el informe nos dijeron que no había acelerantes, tampoco origen eléctrico. Combustión rápida por acumulación de gases, lo pusieron así para cerrar. En el pliego fotográfico aparece el nicho con la figura aún de pie entre ceniza, la túnica sin quemarse, la cara todavía cubierta por papel dorado, y en el dorso de ese papel, cuando lo revisaron, quedó pegada la impresión negra de una palma con guante, la mía, con las líneas marcadas por polvo de hollín, algo que no pude haber tocado porque nunca pasé al lado izquierdo del nicho. Una semana después lavé el equipo en una pila detrás del módulo. El guante izquierdo soltó una mancha amarilla, no de grasa, de cera vieja. Al exprimirlo sentí el olor otra vez, copal y algo metálico, y al apretarlo escuché la misma voz que nombró mi apellido, tan cerca que solté el guante y cayó dentro del agua como una piedra. Revisé el radio, estaba sin batería. Los rehenes declararon y se fueron con protección. Meses después, en otra ciudad, uno me detuvo en un semáforo sin saber quién era hasta que me miró fijo y se le quebró la barbilla. Dijo que desde aquella noche su casa huele a cuartos cerrados cuando apaga la luz y que a veces, a la misma hora en que sacamos el ariete, su teléfono marca a un número con Lada de Jalisco que nunca contesta. No le di mi nombre, no dejé que me agradeciera, no supe qué decirle. Ahora, cuando paso frente a casas nuevas con medidores relucientes y jardines exactos, busco sin querer el cable que no va a ninguna parte, la puerta con pintura fresca, las marcas paralelas junto al cerrojo. No me tiembla el dedo cuando entro, pero me pesa el chaleco como si trajera agua escondida, y a veces, en la puerta, leo frases que nadie escribió y que al parpadear ya no están. No creo en maldiciones, creo en operaciones mal hechas, en chispas, en gases, en casualidades que se apilan, pero sé reconocer lo que se queda pegado. La ceniza viva no se enfría, solo se oculta en el equipo, en el casco, en la voz que usa tu radio cuando no tiene batería, y te llama por tu nombre, con una calma que no es de aquí, como si estuviera esperando a que abras de nuevo, con ariete o sin él. Señal muerta. Yo era cabo de infantería en 2015, destacado en una base improvisada en el sur de Jalisco, a unos kilómetros del límite con Michoacán. Aquella noche nos enviaron a una finca limonera metida en una cañada, objetivo, capturar a un jefe templario al que los informantes llamaban el capellán. Éramos 5, con órdenes de entrar, asegurar comunicaciones y sostener perímetro hasta el arribo del equipo de extracción. Nada de heroísmo, nada de improvisaciones. La cañada olía a tierra húmeda y a diésel viejo. Apagamos luces a 500 metros y avanzamos a pie. El sargento Armenta marcó tiempos, Telle se quedó con el vehículo oculto entre mezquites.
Mena, operador de radio, cargaba la antena telescópica como si trajera una vara de pescar. Yo cubría retaguardia. Había brisa ligera, mucha cigarra y la sensación constante de que cada rama nos apuntaba. La entrada a la finca tenía portón doble y un candado nuevo, demasiado limpio. No encontramos cámaras visibles ni perros. Forzamos el candado con cizalla, pasamos en fila y sellamos el portón con una liga de hule para que quedara cerrado sin trabar. La casa, de un piso y teja falsa, tenía ventanas con cortinas pesadas y un corredor sin macetas ni desorden. Parecía deshabitada por horas, no por días. Antes de entrar, Mena subió la antena en el patio andaluz. Probó frecuencia. Silencio. Ajustó tono, cambió canal, repitió clave de autenticación. La portadora subía, pero no regresaba respuesta. Un ruido de fondo, como un motor bajo tierra, se metió en los audífonos. Pensamos en interferencia deliberada. Lo anoté en mi cuaderno, hora exacta, coordenadas aproximadas, procedimiento repetido sin éxito. Rivas, nuestro tirador, recorrió la fachada y encontró una puerta de servicio con huellas frescas. Entramos por ahí con linternas en estroboscópico. Cocina vacía, mesa con un mantel de plástico y platos lavados goteando. En el pasillo principal había un espejo con manchas en diagonal, no eran dedos, eran brochazos de calorías. Al fondo, una puerta con 2 bisagras de refuerzo y un barrote soldados. No era un closet. La abrimos y la escalera bajaba con escalones de cemento áspero. El aire cambió de golpe a cloro, sudor rancio y metal. La luz del sótano no dependía de la casa, un zumbido eléctrico venía de algún generador. Vimos la estatua primero, la Santa Muerte a tamaño humano, túnica blanca, el rostro pintado con un detalle absurdo, pestañas postizas pegadas con paciencia. A su alrededor, círculos de cal y flechas de marcador rojo apuntando a un drenaje central. En la pared, símbolos repetidos, triángulos con letras, fechas y apodos. Nada de veladoras encendidas, las mechas cortadas al ras parecían recién apagadas. Buscamos el motor. En una esquina había un módulo con ventiladores girando, cables sin etiqueta y un equipo de radio distinto al nuestro, ajustado a otra banda. Rivas señaló un tubo que atravesaba la losa, quizá un pararrayos artesanal, quizá un cable de tierra. Mena intentó acoplar su equipo, pero la portadora se engordó y el mismo zumbido se volvió un latido. En el auricular escuché nuestra clave repetida con un retraso mínimo, como si rebotara en la cañada. El primer disparo llegó desde afuera, seco, alto. Luego otros 2, escalonados, desde distinto ángulo. Armenta ordenó silencio, luces abajo y cobertura en escalera. Por protocolos, Rivas subió a verificar el perímetro y yo me quedé a mitad de peldaños, con la culata clavada en el hombro. Mena tapó la antena con su cuerpo, como si abrazara un poste en una tormenta. Se escuchó un metal golpeando varillas en el patio, como si alguien pateara un balde. Avancé un paso. Otro. Respiré por la nariz para no perder oído. El grito de Rivas no fue largo. Cuando lo vimos regresar, tenía los guantes rotos y el antebrazo izquierdo marcado por 3 líneas paralelas, hondas, que sangraban parejo. No parecían cortes de lámina, eran tajos curvos, con bordes limpios y un morado que subía ya hacia el codo. En el chaleco, a la altura de la costilla, otra marca semicircular con puntos metálicos hundidos, como dientes pequeños. Supe que no era fantasía porque me pegó el olor a saliva caliente mezclado con tierra. Levantó la vista sin hablar y negó con la cabeza, 2 veces, como si dijera que no quiso mirar atrás.
Armenta decidió cerrar el sótano y replegarnos al pasillo para reorganizar. Mena pidió 2 minutos para forzar la salida de señal. Corrió la antena al borde de la escalera, estiró cable, ajustó frecuencia. La portadora se limpió un segundo. Entró una frase. No del mando, no de la base, sino de nuestra propia identificación con la voz invertida, como si alguien repitiera mi apellido en una habitación vacía. Alguien respiró junto al micrófono. Mena se quedó mirando el equipo, clavado, y dijo muy quedo que subiría al patio, que quizá el muro estaba haciendo sombra. No lo detuvimos, el procedimiento lo avalaba, cada quien tenía su tarea. Escuché pasos sobre la losa, huellas cortas, un tropezón. Silencio. 2 golpes a distancia. La portadora se fue a negro. La brisa que había en el patio dejó de colarse por la escalera, como si hubieran cerrado el cielo con una lona. Armenta marcó tiempo de espera y yo conté mentalmente hasta 100. A 58 se escuchó una carrera por el corredor y algo arrastrándose. Sostuve el ángulo y no disparé porque no identifiqué blanco ni sombra. Solo el ruido de una correa rozando azulejo y, después, el chasquido de una liga de hule en el portón, abriéndose sola. Cuando volvimos al sótano para cortar el generador, la estatua estaba girada unos grados. Antes miraba al drenaje, ahora, hacia la escalera. No dije nada. Rivas se apretaba el antebrazo con una gasa y respiraba por la boca. Tiré del interruptor del módulo, nada. La luz permaneció igual, como si el zumbido proviniera de otra parte, más abajo. Metí la navaja en el cableado y corté a mano. Se apagó todo, menos un punto verde que latía en una caja con candado. Dejé de escucharlo cuando puse el casco otra vez. No entendí si la caja se cayó o mis oídos se cerraron por el latido propio. Decidimos abortar. Sin comunicaciones limpias, con un herido y un hombre fuera de vista, no había margen. Armenta dejó un marcador químico en la escalera, se aseguró de que todos lo viéramos y me ordenó sacar humo frío en el patio para cubrir salida. Subimos al corredor y pisamos algo suave. Era el micrófono de garganta de Mena, la cinta cortada, los seguros abiertos, sin sangre. Alguien lo había retirado con prisa y cuidado. Lo guardé por instinto, como si al hacerlo lo estuviera llevando conmigo. La cañada nos tragó de regreso. Telles se encendió al primer intento y salimos por la brecha secundaria, luces bajas, antena plegada. Rivas temblaba no de miedo sino de dolor sordo. Las marcas del antebrazo, al limpiarlas, no cicatrizaban como cortes de cuchillo, tenían pequeños valles dentro, hundimientos donde la piel parecía mordida, no arrancada. En la costilla, los puntos redondos quedaban alineados con una precisión rara, ni humano, ni perro, ni gato montaraz. El médico militar, ya en el punto seguro, murmuró que había visto mordidas de todos los tamaños y ninguna igual a esa. En el informe escribí lo que correspondía: pérdida de comunicaciones por interferencia no identificada, contacto externo con disparos esporádicos, un elemento con lesiones cortantes y punzantes, otro en calidad de no localizado. Señalé la presencia de un cuarto subterráneo con simbología y una estatua religiosa de gran tamaño, equipo eléctrico redundante y un drenaje central activo. Puse la hora exacta en la que el portón se abrió por sí mismo, aunque al leerlo me pareció una falta de respeto a mi propio nombre. Una semana después regresaron con otro grupo, más grande y con inhibidores y apoyo aéreo. La finca ardió por dentro antes de que los compañeros tocaran el portón. El humo salió por el jardín como si la casa respirara por las rendijas. No encontraron la estatua ni el módulo eléctrico. En el perímetro, entre piedras, hallaron un trozo de liga de hule igual al que usamos para dejar el portón entornado.
Tenía adheridas fibras negras de uniforme y, pegada por la estática, una escama transparente, más dura que vidrio, con borde curvo. Nadie la registró como evidencia formal. Se perdió en una bolsa con otros restos. A veces, cuando el viento corre desde el cañón hacia el valle, la radio de la base suelta un tic casi inaudible. El técnico dice que es la antena que se asienta, que el mástil cruje, que la estadística explica todo. Yo no discuto. Solo sé que si acerco el auricular a la oreja en esos segundos escucho mi apellido pronunciado con una calma que no es humana ni maquinal. No es súplica ni amenaza. Es confirmación. Como una firma. Cada que lo oigo miro mi cuaderno y encuentro, entre líneas de servicio y números de parte, una marca de cal que no recuerdo haber dejado, un trazo blanco que se corre con el dedo y deja la yema áspera, como si la cañada estuviera aquí adentro, pegada a la página, esperando a que vuelva a bajar al sótano a apagar un motor que nunca se apaga. Zarpa 5.56. Nunca creí en nada que no cupiera en un parte de guerra. Soy cabo enfermero, asignado a una sección de reconocimiento que en 2016 se internó por la Sierra de Songolica, donde el bosque cierra las veredas como cremallera. La misión era vigilar un cerro con antenas clandestinas que habían vuelto a encenderse. Se montaron 2 campamentos, norte y sur. A mí me tocó la enfermería improvisada en el sur, bajo una lona verde, piso de tablas y un foco rojo mínimo. La noche cayó sin viento. Down Norte reportaron ojos a la altura del pecho de un hombre, pero separados como los de un perro grande. Lo tomamos como nervios. Revisé botiquín, marqué sueros y dejé a mano compresas y vendas. La rutina apaga el miedo. A medianoche apareció un hombre por la brecha cargando el costado. No venía armado. Pantalón enlodado, botas sin agujetas, camisa empapada. Sangraba por golpes, pero lo que me detuvo fue la herida, entrada limpia, circular, borde quemado. Por el tatuaje de pólvora pensé en 5.56. Dijo que lo habían confundido en un retén y le tiraron desde lejos. Hice palpación, no detecté salida ni neumotórax. Frecuencia disparada, piel fría, mirada fija. El olor a hierro llenaba todo. Cada que ajustaba la venda, el hombre respiraba como si quisiera morder el aire. No construía frases, se le enredaba la lengua con palabras de sierra. Repetía que la bala era militar. Me guardé la duda. El borde quemado no miente. A las 2, el norte volvió a pedir atención, ruidos en el filo del barranco, una sombra que no cuadraba con coyote ni perro. En el sur apenas zumbaban insectos. Miré al herido, fiebre en ascenso, uñas con tierra hasta dentro. El sangrado había bajado sin explicación. Busqué fuga por la espalda. Nada. A las 3:20 empezó a temblar. Creí que era escalofrío, luego la respiración se volvió profunda y silenciosa. Las costillas marcaban un compás que no es humano. Puso el brazo bueno sobre el vendaje como si lo abrazara. La tela se endureció, no por coágulos sino por una presión desde adentro, como si algo empujara de retorno. La lámpara vibró y vi que el pelo de sus antebrazos parecía crecer, erizado, aplastando el adhesivo de la cinta. No grité. Aprendí que el silencio también es un arma. Ajusté la venda con más fuerza, como si una vuelta más fuera a detener lo que fuese que estaba empujando. Abrió la boca sin sonido. Las encías pálidas, los dientes más largos de lo que recordaba. El catre chirrió y la tabla crujió bajo un peso que ya no era de hombre. No hay palabra de manual para eso.
Me pegué al poste y esperé. La lona se infló. Lo de la camilla dejó de tener hombros y cintura. El vendaje reventó, no por sangre sino por algo que se ensanchaba desde dentro. La falla del elástico sonó como un hilo roto, y la enfermería quedó con olor a pozo. Vi unas manos que no eran manos buscar apoyo y clavar en la madera uñas curvadas hacia atrás. El foco rojo dibujó un círculo sobre una cabeza que dejaba de ser de hombre. Todo se movió. Un gnomo golpeó la mesa de curación, los frascos cayeron, el suero estalló en un brillo